Como ya dijimos, la tribu de Judá llegó a ser la más importante para el reino del sur, como la de Efraín lo fue para las tribus en el norte. Judá fue el fundador de la nación, por medio de la cual vino el Salvador, Judá. De los 5 hijos que originalmente tuvo Judá, surgieron muchos descendientes. Esdras considera enumerar la lista que encontramos en la primera sección de este capítulo. Por medio de Fares, hijo de Tamar, sigue la línea davídica hasta Jesús. De estos probablemente todos son desconocidos para nosotros, aunque nos llama la atención de uno de nombre Jabes, a quien se le denomina acá más ilustre que todos sus hermanos. ¿Quién fue Jabes? ¿Qué hizo Jabes? Jabes fue una persona que se hizo famoso solo por haber hecho una oración a Dios. Si tú crees que nunca te puedes hacer famoso orando, estudia la vida de Jabes. No fue por ninguna otra cosa que él se hizo ilustre, hombre de renombre. ¿Cuántos piensan que la fama, la riqueza o la felicidad se encuentra en el mundo lejos de Dios? Y que en las filas de la iglesia solamente hay freno y prohibiciones, pero Jabes nos muestra que no es así. En verdad todo, realmente, esencialmente, se consigue solamente de Dios. ¿Qué fue lo que pidió Jabes? 4 cosas nos dice Matthew Henry aquí. Que Dios le bendijera en todo lo que iba a emprender. Número 2, que ensanchara su territorio. Es decir, que le diera cosas tangibles y materiales. 3, que la mano de Dios estuviese con él a fin de tener éxito en su empresa. Que le diese sabiduría, medios y fuerzas. Y número 4, que Dios le librase de todo daño. Sin duda recordaba su propio nombre, Jabes, dado a luz con dolor. Qué grande es Dios, qué privilegio es tener a un Dios todo suficiente. Y cuando Jabes pide que Dios ensanche su territorio, no es otra cosa que una petición de índole material. Muchas veces pensamos que es prohibido pedir a Dios cosas materiales o riqueza, pero el deseo de acumular riquezas es una propensión original de nuestra naturaleza que fue implantada allí por nuestro Padre Celestial para que sirviese a fines nobles, dice White. No es malo desear tener dinero, siempre y cuando lo utilicemos para el bien de los demás. Muchos confunden lo que Jesús quiso enseñar con su estilo de vida pobre y su trato con los adinerados de la época. Pero Jesús no estaba en contra ni del dinero ni de las personas que tenían el dinero, sino de la avaricia que estas personas habían contraído a causa del amor y el apego al dinero. Jesús hizo pobre, pero no era pobre y no sigue siendo pobre. Él estaba en una posición de riqueza y condescendió como el hombre para luego ascender otra vez, dice la Biblia. El apóstol Pablo dijo, porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesús, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza lleguemos a ser enriquecidos. Y el verso 9 del capítulo de hoy nos dice, y Dios le otorgó a Jabes todo lo que le pidió. ¿Por qué le otorgó a Jabes lo que le pidió? Que le ensanchara en tierras y en cosas, muchas cosas de las cuales nosotros quisiéramos tener y no tenemos. Nunca debemos olvidar que Dios nos da de sus riquezas, no de acuerdo a sus posibilidades, sino de acuerdo a nuestra capacidad de manejar las riquezas de Dios. Es decir, en otras palabras, Dios muchas veces no da, no porque no pueda, sino porque no somos capaces de administrar lo que Dios nos quiere dar. Muchas veces es preferible para Dios quedarnos en la pobreza, pero que así nos podamos salvar y no darnos tantas cosas materiales para que luego le abandonemos y nos perdamos como lo hemos visto en el pueblo de Dios. La última parte del capítulo, el autor se refiere un poco a los descendientes de una tribu bastante insignificante, la tribu de Simeón, pero que está aquí porque sin duda hay alguna lección para nosotros. ¿Qué tiene que ver la tribu de Simeón con los clanes de Judá, con la descendencia de Judá? La tribu de Simeón, que era pequeña en la época de Josué,
Cuando se entregaron las tierras, Simeón no tenía dónde ubicarse. Y entonces los descendientes de Judá informaron a Josué que a ellos les estaba sobrando mucha tierra. Y entonces, al echar suertes, le cayó a Simeón y la tribu de Simeón quedó dentro de la tribu de Judá, en el área de Beerseba, donde anduvo Abraham anteriormente. Y con el tiempo la tribu de Simeón fue prácticamente absorbida por la de Judá, excepto algunos que después migraron a otras tribus, especialmente al norte, pues ellos se fueron. Pero los que se quedaron llegaron a formar parte del pueblo de Dios, y aun cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pudieron volver juntamente con los judíos y siguieron siendo parte del pueblo escogido del Señor, cosa distinta a las demás tribus que también fueron llevadas cautivas, pero que nunca más volvieron a, a Israel. Fueron eliminadas totalmente del mapa. No aparecen nunca más como pueblo de Dios, no así los judíos. Y cuando Jesús llegó, pues Jesús se identificó como judío, como parte del pueblo de Dios, no porque serían pueblo de Dios para siempre. Después vamos a ver que dejaron de ser pueblo de Dios porque crucificaron a Jesús. Pero el privilegio de Simeón fue formar parte del pueblo de Dios porque se unieron a ellos. Y aquí está la lección. Podemos nosotros escoger también ser absorbidos por Dios y por el pueblo de Dios, o ser absorbidos por el mundo y abandonar al pueblo de Dios y alejarnos de las bendiciones de Dios. No existe otra opción. El llamado es a que nos quedemos con Dios y con su pueblo. Y si nosotros decidimos por el pueblo de Dios, Dios nos absorberá y el destino será totalmente distinto a quienes decidan alejarse de Dios y de su pueblo. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.